Paisanas y paisanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, 15 de febrero del 2021, vamos a llevar a cabo un programa más del Son Politicón de Tasco en los estudios del cronista Javier Ruiz Ocampo. Javier, bienvenido. Gracias, Agustín. Hoy vamos a hablar sobre el 190 aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero, que precisamente el día de ayer se conmemoró con la presencia del presidente de la República en Cuitlapa, me parece, ¿verdad, Javier? Cuilapan, Oaxaca, en donde estuvieron presentes, además de López Obrador, varias personalidades, entre ellos la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y además estuvo presente un miembro de la familia Luther King, Martin Luther King III, que por cierto dieron muy buenos discursos. Javier, si tuviste este evento que se llevó a cabo en esta pequeña ciudad de Oaxaca. Sí, Agustín, precisamente eso, pero permíteme quitarme aquí el tapabocas. Por este momento nos vamos a quitar el cubreboca para que se nos escuche bien y los términos que vamos a expresar sobre este breve análisis. Claro, y tenemos aquí muy bien sanitizado este espacio, así es que consideramos que estamos dentro de la sana distancia también, pero para que nuestra voz sea clara, pues vamos a permitirnos quitarnos momentáneamente este cubreboca. Javier, vamos a hablar sobre un gran personaje sin duda, un caudillo destacado, entre los pocos caudillos que tuvieron esa vocación de salir en defensa de la libertad de los mexicanos. Un personaje que equivocadamente o por omisión involuntaria, en cada aniversario de la Revolución Mexicana no se menciona a Vicente Guerrero. No se había mencionado a Leona Vicario, por ejemplo, entre otros héroes. Pero sin duda, este gran personaje, Javier, que yo me he permitido investigar en este libro de un gran maestro, Leopoldo Carranco Cardoso, que tú conoces, sí, donde claro, habla de las cartas que intercambiaron Vicente Guerrero con Agustín de Iturbide. Tu libro, Crónicas de Tasco, la independencia y sus personajes, también me permití leerlo, no todo, pero entre lo más importante hoy, sobre Vicente Guerrero. También me permití leer un poco La independencia en México, historia, tradición y modernidad, del doctor Florencio Benítez González, un compañero y amigo mío que, por cierto, hicimos una licenciatura junto con otros compañeros de Iguala, de Chilpancingo y de Tasco. Hicimos una licenciatura en educación superior. Si llegara a vernos por ahí nuestro paisano Florencio, yo le envío desde aquí, Javier, o le enviamos un saludo cordial. Él es igualteco, vive en Iguala. Sí, efectivamente, y además ha estado en Tasco varias veces dándonos algunas conferencias muy interesantes sobre varios temas. Él en una ocasión nos habló sobre los Salgado, ¿te acuerdas? Creo que el general Juan Salgado nos vino a dar una conferencia. Este libro me lo regaló la maestra Marisela, directora de la Escuela Secundaria Técnica Tlaxco, y también le di una leída a Javier, porque vale la pena hoy en día destacar esa gran personalidad, ese estratega militar y visionario político. Javier, tú tienes mucho material para hablar
sobre este gran caudillo que fue copartícipe en la consumación de la independencia. Sí, mira, en primer lugar, me gustaría comentar que mucha gente se preguntó el por qué venía Martin Luther King III, hijo de aquel gran luchador social en los Estados Unidos en la época de John F. Kennedy, en donde los negros eran muy maltratados, eran discriminados, había restaurantes para negros, hasta baños para negros, y en el vecino país del norte, en donde se dice que hay una libertad en todos los aspectos, pues era incomprensible que esto estuviera sucediendo. Pero Javier, hay que aclarar, fueron despreciados por los conservadores de aquella época, Sí, efectivamente. como hoy lo son los conservadores racistas, clasistas de hoy, enemigos del régimen, y en aquella época los Luther King tuvieron el valor, el abuelo, de salir a las calles y manifestar en contra de esa política de los conservadores rancios e imperialistas que coincidió justamente con el movimiento del 68 parisino y el movimiento del 68 en México y otros países. No, y además una cosa que llamó mucho la atención era su forma pacífica, sin violencia, en la que llevó a su movimiento. Bien, pues ¿por qué la presencia de su hijo mayor aquí en México en un homenaje a Vicente Guerrero? Muchos periodistas, mucha gente, muchos políticos, a lo mejor con mala intención, dijeron, bueno, ¿qué viene a hacer un negro en este homenaje a Vicente Guerrero? Bueno, Agustín, tú sabes perfectamente que hubo allá en la colonia, cuando se explotaban las minas de Tasco, que vinieron muchos esclavos negros de África, que los trajeron los gentes de Europa, especialmente los portugueses, y que bueno, los metieron a las minas, y que hubo una rebelión de su líder llamado Yanga, y entonces tuvieron que huir de las minas de Tasco y se refugiaron precisamente, especialmente en la Costa Chica y en la Costa Grande. Y bueno, pues ahí es donde se mezclaron con los lugareños y sucede que Vicente Guerrero tiene sangre negra y que en la independencia Juan Álvarez, los Galeana. Sí, Juan Álvarez, Vicente Guerrero, Morelos y bueno, muchos otros personajes que participaron y que les nombraron allá en la costa los pardos. Un apodo despectivo. Bueno, incluso López Obrador desciende también de negros africanos y orgullosamente lo ha dicho. Por eso la derecha de aquí de México, esa derecha rancia que tanto hemos mencionado, por eso también no quieren a López Obrador, porque además un provinciano, además un indio que viene de allá, no es capitalino. Y por eso, fíjate nada más el clasismo y el racismo de esa derecha rancia, podrida ya. Adelante, Bueno, Javier. pues efectivamente, entonces muchos se preguntaron por qué está un negro aquí. Bueno, pues precisamente por lo que acabo de decir, porque muchos de los grandes héroes de nuestra independencia, entre ellos Morelos, tenía sangre negra. Claro, sí, Vicente Guerrero tenía sangre negra, Juan Álvarez tenía sangre también, negra, claro, y entonces Galeana. realmente fue una cuestión muy simbólica que el hijo del líder de los Estados Unidos, en donde él también emprendió una lucha pacífica. Efectivamente, al estilo Gandhi, Exactamente. al estilo Mandela. Pues tuvo una presencia preponderante aquí en este homenaje que acaban de rendirle el día 14 a Vicente Guerrero en Cuilapan, lugar donde llegó Vicente Guerrero porque fue aprendido por Picaluga, Un un traidor portugués despreciable. que se hizo su amigo, lo invitó a comer o a cenar a su yate y ahí lo aprendió y se lo llevó a las bahías de Huatulco, y de Huatulco se lo llevaron a juzgar y lo condenaron a muerte, y al final de cuentas acabó en el
convento de Cuilapan, en donde lo fusilaron. Así es que esa pequeña historia, dicha rápidamente, pues justifica plenamente la presencia de Martin Luther King III, que es el hijo mayor de Martin Luther King Jr., el líder norteamericano de los derechos humanos y defensor de la raza negra. Así es que ese simbolismo a mí me pareció al final de cuentas muy interesante, porque por vez primera se le dice prácticamente al pueblo mexicano la verdad, en donde los negros de Guerrero tuvieron una participación preponderante en la independencia de México. Efectivamente, así es. Qué bueno que recuerdas al negro Yanga, que inició esa sublevación como de 100 negros. Yo he leído por ahí algún libro, los 100 negros. Creo que fue en Veracruz por ahí. En Veracruz, Yanga era un líder veracruzano que, sí. pues imagínate, los castigos de la esclavitud, los latigazos, el violar a sus mujeres, todas esas cosas. Llegó el momento en que Yanga dijo, hasta este momento llegamos aquí y vamos a levantarnos y a conseguir nuestra libertad, incluso a costa de nuestra vida. Y entonces todos los negros que había en las diferentes ciudades coloniales, especialmente en las minas, huyeron hacia lugares recónditos para que no los encontraran y no los persiguieran. Y finalmente los encontraron porque los andaban cazando como venados. Efectivamente. Esa fue la derecha de aquella época de la independencia. No eran de derecha, pero representaron ya la derecha, los esclavistas. Y cabe señalar, Javier, que el malvado de Hernán Cortés fue el primero que compró negros para someterlos a esclavitud. Fíjate, un hombre del Renacimiento retrógrada, porque él implementó ya casi en los inicios del capitalismo de Europa, en México sometió a los negros, a los indígenas, a esclavitud, a esclavitud. Entonces, hay historiadores que dicen que Hernán Cortés fue un hombre de su tiempo. Yo digo no. En este libro que próximamente va a salir, que escribí yo, no, Hernán Cortés no fue un hombre de su tiempo, fue un retrógrada, fue un malvado esclavista, un ladrón, un embustero, un saqueador. Y la herencia que dejó el clero también de aquella época, miren, aquí está mi libro que próximamente va a salir. ¿Se ve, Javier? ¿Se ve? Este es mi próximo libro que va a salir, que yo titulo La mal llamada conquista española. Próximamente lo vamos a sacar al público. La herencia malvada también del clero, del alto clero, no de todo el clero. Claro. ¿Cómo juzgaron a Hidalgo? ¿Cómo juzgaron a Morelos? El clérigo Abadi Queipo. Efectivamente que Matías Monteagudo. Lo excomulgó. Pero no solamente eso, no. Sí, lo condenaron totalmente. Y lo torturaron. La derecha de aquella época. Vamos a hablar un poquito de las hazañas de este Vicente Guerrero, porque ¿cuál fue uno de sus grandes méritos de haber conocido el estado de Guerrero, Vicente Guerrero? Fue arriero. Efectivamente, mira, fue arriero. Vicente Guerrero empezó a hacer sus viajes a la costa grande y por eso tenía grandes amigos en esa zona. Los Galeana, el mismo que fue presidente de la República, Juan N. Álvarez, era su amigo porque lo frecuentaba constantemente con las mercancías que se llevaban. Él tenía un grupo de arrieros precisamente aquí cerca de Iguala, en donde se reunían también con Pedro Asensio de Alquiciras, efectivamente, de Acuitlapán, claro, Valerio Trujano. Ahora sí que el hombre de Acuitlapán. Sí. Y bueno, viajaban por todo México conocido en aquella época. El centro comercial más importante en esa época era Tepecuacuilco. Exactamente, Tepecuacuilco. Donde ahí coincidían los arrieros que venían desde Acapulco de traer las mercancías que llegaban en la nao de Filipinas. Exactamente, y que no se diga que los arrieros eran cualquier gente, no.
los arrieros eran gente honrada en donde la gente común depositaba sus bienes, sus telas, su oro que tenían que transportar. Por lo mismo eran gente culta que viajando conocía, compraban periódicos, revistas, se enteraban de todos los movimientos. Ellos eran el correo de traer libros, de traer Efectivamente. revistas, periódicos de Europa. De Europa traían Llegaban libros, eran gente culta, en donde el mismo viaje los fue enseñando a conocer el México de esos momentos. Entonces, decir arriero ahora es algo despectivo, pero sin embargo en esa época el arriero era una gente inteligente, culta, honrada, y era un viajero incansable en donde todo el mundo le confiaba sus bienes. Aunque Guerrero no estudió en la escuela institucionalizada porque no había, pero tuvo maestros, aprendió con maestros en forma particular. Efectivamente. Pero además los viajes ilustraban tanto a los arrieros. Bueno, Morelos arriero también. También Morelos. Todos estos viajes los ponía en contacto con mucha gente, incluso con gente rica. Intercambiaban. Valerio Trujano fue hasta Centroamérica. Entonces, ese tipo de cuestiones, pero además su ascendencia negra, los conectó perfectamente con la gente de la costa. Y allá en la costa encontraron amigos, encontraron gente, seguidores, y es por esa razón que Vicente Guerrero conocía perfectamente a Juan Álvarez, conocía a todas esas gentes negras de la Costa Grande y también parte de la Costa Chica, y entonces esos negros fueron precisamente quienes apoyaron a Vicente Guerrero, a Pedro Ascencio de Alquiciras, a Juan Álvarez. Incluso te puedo comentar que también Emiliano Zapata tenía sangre negra. Entonces, esa sangre se reflejó incluso hasta la Revolución Mexicana. Y fíjate que Zapata aplicó las estrategias que aplicó Vicente, que inventó Guerrero. Después Zapata las aplicó con la guerra de guerrillas. Claro, ¿no? Y la guerra de guerrillas, yo creo, y es casi una afirmación decir que fue inventada por Pedro Ascencio de Alquiciras, que además de ser arriero, era un agente de campo, en donde tenía sus gentes sembrando, pero cerca de ellos escondidos el fusil, y en el momento que se presentaba una tropa del gobierno, se levantaban en armas, combatían con ellos, les ganaban la batalla y huían hacia la montaña, en donde eran unos maestros porque conocían el camino árbol por árbol, claro, y cueva por cueva. Y el ejército realista, sí, que ya empezó a representar a Agustín de Iturbide, pues desconocían, eran bien educados en el arte militar, pero desconocían el terruño. Claro. Lo desconocían. Entonces, sufrieron derrotas tras derrotas, al grado de que después el mismo virrey le mandó ofrecer el indulto a Vicente Guerrero, y dinero además, a costa de que él dijera, bueno, pues dejo la guerrilla y me uno con los realistas. El intermediario fue precisamente Epigmenio de la Piedra. Él lleva y trae del virrey. Epigmenio de la Piedra, un cura muy desconocida para los tasqueños y guerrerenses, incluso para los mexicanos, estuvo en el convento de San Bernardino de Siena en Tasco, y se dice con los leales, ahí hay una placa en donde se dice con varios leales, prácticamente redactaron lo que es el Plan de Iguala. Entonces, no solamente lo redactaron o ayudaron a la redacción, sino que fue Epigmenio el que tuvo que llevarlo al virrey Apodaca en México, y por poco le cuesta la vida. Pero también Epigmenio fue el primero que trató de entablar pláticas con Vicente Guerrero. Claro. Lo buscó cerca de Chilpancingo, estuvo viviendo como más de una semana y media ahí en la intemperie, en donde sacrificaban al ganado,
había mosquitos. Se queja Epigmenio de las condiciones tan insalubres que había en ese momento. Sí. Pues imagínate, Agustín, Claro. un párroco, un fraile Acostumbrado connotado, a comer bien, a beber bien, a dormir bien y nomás a dar su misa y ganar buen dinero. y que tenía las monjitas dándole su chocolatito todas las tardes, pues entonces de pronto se tiene que dormir a la intemperie, comer lo que puede. Pues su relato es dramático, porque sí, cómo no. él le manda una carta al virrey en donde le relata todos los problemas que tuvo personales. Y es un relato dramático el hecho de lo que pasó Epigmenio de la Piedra. Pero bueno, no deja de ser un personaje que contribuyó mucho a la cuestión de la independencia de México, y Epigmenio de la Piedra es tasqueño. Porque también te voy a decir que Tasco tuvo sus personajes héroes que no son considerados realmente y que son pocos mencionados. Tenemos a Francisco Hernández, que sobrevivió a la independencia y que fue el que pudo nombrar a algunos de los diputados constituyentes. Tenemos después a Pedro Ascencio de Alquiciras. Tenemos también a la única mujer que tomó las armas. Medina. 100 hombres la seguían. María Medina. María Manuela Medina o sí. Molina. No, es Medina. Que era de Tehuilotepec y que en un momento dado tomó las armas y comandaba 100 hombres. 100 hombres. Acuérdate que este cronista de Michoacán, sí, Moisés, estábamos con él cuando dice, bueno, yo vengo por una investigación, se fue a Santa Prisca a ver los archivos, y cuando regresó con nosotros dice, ya sé el nombre correcto de la capitana. Se llamó María Medina. Y además, y era de Tehuilotepec, me parece. Sí, además encontró el acta matrimonial. Sí. Y sí. que tenía una hija. Entonces, realmente es un personaje, una mujer que tomó las armas directamente y que se supo imponer con más de 100 hombres, a la que admiró Morelos, y en la Junta Gubernativa, que era la máxima autoridad en ese momento, le concedieron el grado de capitana. Muy respetable, Javier. Mira, yo estoy en contra de estas mujeres hoy en día historiadoras. Siendo mujeres, se expresan más de las mujeres que participaron en estos grandes movimientos revolucionarios. Yo rechazo la opinión que han vertido de tildar a esas mujeres revolucionarias de practicar solamente la prostitución. Yo estoy en contra. Deberíamos de reconocer en primer lugar el valor que tuvieron para aventarse como la capitana a comandar a 100 hombres y destacar tanto como una verdadera revolucionaria, así en la Reforma, lo mismo que en la Revolución Mexicana. Sí, efectivamente, las mujeres no solamente servían de acompañamiento a los hombres, no, también tenían otras funciones, les daban de comer, los curaban, además les lavaban su ropa, los planchaban. Y claro, en un momento dado, obviamente tomaban las armas, les cargaban los fusiles, les preparaban las balas, los cargaban, es decir, tenían un papel preponderante en la guerra de guerrillas que ellos llevaban. Por cierto, que la guerra de guerrillas, casi podemos decir, Agustín, que la inventó aquí en Guerrero Pedro Ascencio de Alquiciras. Un gran militar. Y también tasqueño. Entonces, yo quisiera decirte, Agustín, que cómo es posible que celebrando ahorita esta conmemoración que vamos a tener próximamente, los historiadores y sobre todo los de Guerrero, fíjate, no tomen en cuenta Tasco cuando Tasco tiene como 5 o 6 personajes que figuraron en primeros niveles y que los acabamos de mencionar. Y que, por cierto, y que viven en el olvido de ¿sí? casi de una gran mayoría de tasqueños, oye, por desgracia. De ¿no? tasqueños totalmente olvidados. Nacionales también olvidados. Y guerrerenses, me doy cuenta por los programas que he visto últimamente, que incluso los historiadores guerrerenses no los mencionan.
Y es una verdadera lástima que las autoridades de aquí de Taxco no mencionen o no traten de integrarse a este programa que ya se está llevando a cabo en la ciudad de Iguala. Y entonces, sí es conveniente decir que Taxco tiene héroes de la independencia. Y hay uno que quisiera mencionar, el Pípila, que aunque está realmente bastante cuestionado, fue el primero que participó y que fue un personaje, un minero se dice, que llegó a Guanajuato y que le prendió la fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, que significó el primer triunfo de Hidalgo. Claro, Entonces, habría que estudiar perfectamente al Pípila, aunque incluso el mismo historiador de Guanajuato ha reconocido que el Pípila existió y que el Pípila tiene todas las posibilidades de haber sido un minero de Taxco. Bueno, Javier, pues yo sí quiero destacar la participación decidida y definitiva de Vicente Guerrero en la consumación, y que ojalá a todos los que hoy nos decimos ser de Morena, de un partido en el poder, que aprendamos el patriotismo de Vicente Guerrero, el patriotismo de Morelos, Matamoros, Valerio Trujano, el Pípila y Pedro Asensio de Alquiciras. Por eso yo me aventé a escribir este librito, donde hago yo una crítica dura contra Hernán Cortés y sus saqueadores, soldados que traía y que llegaron a robar, a saquear. Este librito, junto con el otro que he titulado Mi provincia y yo, y que actualmente, con el apoyo de tu hijo Javier Ruiz Ocampo Gutiérrez, estamos haciendo los trámites para registrarlo a través de internet. Ya estamos haciendo los trámites, ¿verdad, Javier? Javier Junior, estamos haciendo los trámites para registrarlos y para que salga ya a la luz pública, porque ya ya tiene rato que se hizo aquí en tus talleres, precisamente, Javier, y este librito que también espero que los dos los registre en el Instituto de Derecho de Autor, y esto lo estoy haciendo como partícipe en este gran aniversario de la caída de México Tenochtitlan, ¿verdad? En donde yo aquí hago trizas a Hernán Cortés y sus soldados ladrones. Bien, adelante, Javier. Me has permitido revisar algunos de tus escritos, esos libros, los he leído completamente. Y el último del que estás hablando ahorita me parece una reflexión muy interesante, porque no solamente das cuenta de los hechos que realizó Hernán Cortés, sino que haces una comparativa y además haces una explicación filosófica de los pensamientos más importantes de todos los tiempos, en donde efectivamente en todas las ocasiones que analizas ese tipo de conducta de Hernán Cortés, se llega a la conclusión de que Hernán Cortés realmente no fue un conquistador, sino más bien, como dijiste, un saqueador, una gente que se aprovechó de los momentos, que torturó a los indígenas, y no solamente eso, sino que a los negros propició una de las pandemias más grandes que hubo en esa época, al traer a la Nueva España. Hoy los de la derecha, según ellos, están espantados, bien preocupados porque el pueblo está sufriendo. ¿Cuándo les ha interesado el pueblo a Gustavo de Hoyos, a X González, a
los panistas, Calderón, Anaya, todos esos hipócritas, nunca les interesó el pueblo y hoy en día preocupadísimos. Cuando los españoles efectivamente no trajeron solamente la viruela, el sarampión, trajeron como 10 enfermedades Sí, efectivamente. contagiosas que diezmaron a la población mexica en este contacto de los europeos con estas gentes de aquí. Sí, ahorita estamos espantados porque hay cerca de 1 millón de decesos en México. No, Perdón, en el mundo. en el mundo, sí. Y más o menos 100,000 en México. Cuando en esa época en México hubo aproximadamente entre 18 y 20 millones. En el gobierno de Calderón murieron más de 100,000 con la estúpida declaración de guerra al narcotráfico. Pero eso no lo dicen. Bueno, No lo dicen. eso ya quedó en la historia para Quedó los la historia, políticos. en la historia negra de la derecha. Pues sí. Claro. Pero bueno, efectivamente, México no es la primera pandemia que sufre. Ha habido muchas y todo ha sido superado. Yo creo que ahora ya, con el inicio precisamente el día de hoy